Desde Santiago de Cali, SOS TV presenta Pacífico Noticias. Buenas tardes, saludamos a los televidentes del Canal 2 y del Canal Universitario del Valle. Bienvenidos a Pacífico Noticias, la noticia bien contada. Estos son nuestros titulares. Nubarrones en el proceso de paz. El presidente Juan Manuel Santos ordenó reiniciar bombardeos a campamentos de las FARC. He ordenado a las Fuerzas Armadas levantar la orden de suspensión de bombardeos a los campamentos de las FARC hasta nueva orden. El grupo insurgente dice que es hora de decisiones serenas y no belicistas. Es hora de reflexiones serenas y no de decisiones belicistas. Los indígenas del Cauca están atemorizados por reinicio de bombardeos en sus territorios. Afirman que ellos siempre han puesto los muertos. Los más vulnerables ante este anuncio es la población civil que habita en estos territorios, en las partes altas. Sectores académicos del Valle le piden al gobierno y a las FARC desescalar el conflicto armado. Señalan que es urgente declarar un cese bilateral al fuego. Procurar insistir en que a pesar de este tipo de contingencias se mantengan en la mesa, no se levanten de la mesa. La justicia cojea pero llega. 3 altos funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe son enviados a la cárcel por el escándalo de la yidis política. La excongresista pide judicializar también al expresidente. Faltaría por pagar una condena, es el expresidente Álvaro Uribe quien fue el que orquestó todo esto y que es vergonzoso y penoso ver ese gobierno que él hizo en su segundo mandato. Este fin de semana serán las consultas internas de varios partidos políticos. La alcaldía de Cali decreta ley seca desde el sábado. En deportes, la escuela de fútbol que le da la mano a los niños de una zona vulnerable de la capital vallecaucana. Y la preparación de las voleibolistas de la Selección Colombia con miras al clasificatorio a la Copa Mundo. En cultura. Para que sus canciones tengan mensajes interesantes, estudiantes de la Universidad del Valle enseñan literatura a compositores raperos. Y la temporada de conciertos para niños que inicia desde mañana la Orquesta Filarmónica de Cali. Pacífico Noticias, la noticia bien contada. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, ordenó reiniciar los bombardeos contra los campamentos de las FARC luego de que ese grupo insurgente atacara en Buenos Aires, Cauca, a una fuerza élite del ejército, ataque en el que murieron 11 militares y 20 más quedaron gravemente heridos. La decisión fue controvertida por diferentes sectores sociales. Vamos a las calles de Cali con José Marulanda. José, buenas tardes. Usted acaba de hablar con los dirigentes indígenas del norte del Cauca, un sector en donde se han sentido duro el conflicto armado interno. ¿Qué han dicho ellos sobre esta decisión? Raúl, buenas tardes. Mire, las comunidades indígenas del norte del Cauca declararon que la decisión de reanudar los bombardeos por parte del presidente Juan Manuel Santos es un grave error, porque primero atiza la confrontación armada en este departamento y segundo, porque con esta decisión no solo afecta a los campamentos de las FARC, sino que vulnera y golpea a la población civil. La decisión del presidente Juan Manuel Santos de reanudar los bombardeos contra los campamentos de las FARC no es acertada y solo contribuye a fortalecer a la extrema derecha en el país, que no apoya el proceso de paz que se adelanta en Cuba. Así lo aseguró el profesor de la Universidad del Valle, Rodolfo Espinosa, quien agregó que esta orden del primer mandatario obedece a la presión de sectores dentro de las fuerzas militares, enemigas de los diálogos de La Habana. Quienes deben estar muy contentos con lo que ha ocurrido justamente son quienes estaban en abierto rechazo a que ese diálogo llegue a materializarse en una salida negociada de ese conflicto. Para el académico, esta disposición del presidente de la República echa al traste los avances logrados en la mesa de negociación y golpea la confianza de los colombianos frente a la voluntad política del gobierno con el proceso. Se haya decidido desde la base Marco Fidel Suárez aquí en la ciudad de Cali reanudar los bombardeos, es un hecho que pone en riesgo esos diálogos,
¿Qué podríamos decir nosotros acá desde la academia y desde la sensibilidad de quienes pensamos que este país se merece un futuro mejor? El que hay que persistir en los diálogos. Feliciano Valencia, líder de las comunidades indígenas del norte del Cauca, afirmó que la reanudación de los bombardeos afecta principalmente a la población civil que vive en las zonas de conflicto. Los más vulnerables ante este anuncio es la población civil que habita en estos territorios, en las partes altas, porque si bien es cierto que los bombardeos afectan a los grupos armados, en su mayoría a los que más afecta es a la población civil. Estos analistas le recordaron a Juan Manuel Santos que en las pasadas elecciones presidenciales, más de 7 millones de colombianos respaldaron con su voto la promesa de campaña de firmar un acuerdo de paz con la insurgencia y que por lo tanto no se debe dejar llevar por aquellos que se oponen a una nación que quiere acabar con la guerra. Feliciano Valencia, líder de las comunidades indígenas NASA del norte del Cauca, le pidió a los organismos internacionales de defensa de derechos humanos que los acompañen a ellos en la verificación del estado actual de la población civil en Buenos Aires, Cauca, y revelen un informe de lo que pasó en los combates perpetrados en el área rural de este municipio. Raúl, esta es toda la información desde el sur de la ciudad, sigue usted con más noticias en estudio. Buenas tardes. Buenas tardes, José, y muchas gracias. Frente a la decisión de reiniciar los bombardeos aéreos en su contra, las FARC se pronunciaron en un comunicado en donde también refutan las declaraciones del fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre. Vamos a la sala de redacción con Natalia Vinasco. Natalia, buenas tardes. ¿Por qué ese grupo insurgente dice también en ese comunicado que es hora de respuestas serenas y no bélicas? Hola Raúl, buenas tardes. Con estas declaraciones las FARC rechazan la parcialidad que según ellos existe en el país, que solo tiene en cuenta el derecho internacional humanitario cuando se trata de miembros del Ejército Nacional. Asimismo cuestionaron la posición del fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, y afirmaron que sus declaraciones respecto a lo que ocurrió en el norte del Cauca no tienen fundamento. Cuando los miembros de las Fuerzas Armadas permanecen fuera de combate o en una condición análoga, gozan del estatus de persona protegida. Cualquier atentado contra su integridad se considera una infracción al derecho internacional humanitario. Estas fueron las declaraciones que despertaron el rechazo de los negociadores de las FARC. Según los subversivos, el hecho registrado en Buenos Aires, Cauca, se trató de un enfrentamiento o confrontación típica entre dos ejércitos en el que no existió infracción al derecho internacional humanitario, como lo manifestó el fiscal. Nos hallamos ahora con declaraciones sin fundamento, como las que ha hecho el fiscal general acerca de que las FARC-EP incurrió en una infracción al DIH. ¿De dónde saca el fiscal Montealegre la tesis de que los miembros del ejército entran en la categoría de persona protegida? ¿De qué crimen internacional está hablando? El jefe guerrillero criticó que en el país solo se tenga en cuenta el derecho internacional humanitario cuando las víctimas hacen parte del Ejército Nacional, parcialidad que según él le pone un palo en la rueda al proceso de paz. La unilateralidad, parcialidad, distorsión e imposición siguen siendo el instrumental usado por el Estado en la maraña jurídica y mediática con la que tapona el proceso de paz. Las FARC responsabilizaron al gobierno nacional de que en el país sigan cayendo víctimas de la confrontación armada por su negativa a declarar un cese bilateral al fuego. Dadas las circunstancias, con la negativa del gobierno a firmar el cese bilateral del fuego, el único responsable de las víctimas que se están generando por la persistencia de la guerra es el Estado. Es hora de reflexiones serenas y no de decisiones belicistas. Las FARC insisten en que los militares no fueron atacados en estado de indefensión y que los hechos surgieron como producto del asedio de la fuerza pública. Asimismo, hicieron un llamado al gobierno nacional a no dejarse presionar por los enemigos de la paz que han insistido en la suspensión del proceso. Raúl, pues las FARC insisten en que la única manera de evitar que sigan cayendo militares y guerrilleros muertos en el país es que el gobierno nacional se decida a declarar un cese bilateral al fuego.
Natalia, tengo una pregunta para usted. Se hablaba de la presencia del Frente Amplio por la Paz a pedido de las FARC para que verificaran lo que había ocurrido en el municipio de Buenos Aires, allá en el Cauca. ¿Qué se sabe? ¿Ya llegó esa comisión a la zona? Sí, Raúl, algunos integrantes del Frente Amplio por la Paz se encuentran allí en el corregimiento de Timba, donde ocurrieron los hechos, hablando con la comunidad, recogiendo testimonios de los testigos, de las autoridades del lugar, para tratar de esclarecer qué fue lo que pasó realmente en este sitio. Nosotros, por supuesto, estaremos muy atentos a lo que pueda surgir después de esta reunión. Por ahora, siga usted en estudio con más noticias bien contadas. Natalia, muchas gracias por toda la información desde la sala de redacción de Pacífico Noticias. Los combates que se han registrado en el Cauca y la posterior decisión gubernamental de reiniciar bombardeos aéreos con las FARC tiene preocupados a millones de colombianos frente al proceso y el futuro del proceso de paz. Vamos a la sur de la ciudad con Paola Fernández, que se encuentra en la sede de la Universidad Libre. Paola, buenas tardes. Usted se encuentra con un invitado que tal vez es una de las personas que más conoce sobre el conflicto armado interno, con el politólogo Libardo Orejuela Díaz. Buenas tardes. Raúl, buenas tardes. Nos encontramos en las instalaciones de la Universidad Libre, justamente con el rector de esta institución y analista político Libardo Orejuela. Rector, hablemos un poco de lo ocurrido en el norte del Cauca. ¿Cuál es su opinión? Además, se han despertado diferentes reacciones en diferentes sectores políticos sobre estos hechos. Bueno, voy a reiterarme en lo que esta mañana he pronunciado en varios medios de comunicación social. Creo que el momento es de absoluta discreción, de mucha cautela y de mucha prudencia, porque estamos en una coyuntura de crisis, estamos en una coyuntura emergente, mucho más grave que en el caso del general Alzate, y que hay que saber asumir y explicar con realidad y con mucha tranquilidad. Primera situación, en Colombia hay una guerra interna. Si en Colombia no hubiese una guerra interna entre dos ejércitos adversarios, uno emergente, otro oficial del Estado, no se estaría en La Habana en una mesa para intentar poner fin a ese proceso de la guerra. Hay una voluntad de las dos partes, yo digo Estado y grupo insurgente, de finiquitar la guerra. Creo que hay una voluntad de ambas partes. La prueba, el indicio mayor es el acuerdo del desminado en Colombia. Se requieren algunas antesalas para ambientar el proceso de mesa y asegurar el fin de la guerra, se requieren. ¿Cuáles son, según la experiencia internacional, esas antesalas? Son bajar la escala de la guerra, bajar el fragor de la batalla. Segundo, aplicar el derecho internacional humanitario para desbarbarizar la guerra. Tercero, hacer acuerdos bilaterales de cese de las operaciones militares. El Estado colombiano o el gobierno de Colombia habilidosamente le bajó el fragor a la guerra cuando dijo no más a los bombardeos en esta coyuntura, en respuesta a una inactividad militar de las FARC. Pero nunca se ha aceptado el cese bilateral del fuego. La guerrilla, de cierta manera, atendiendo, yo diría, la presión de la sociedad civil y de la academia, declaró un cese unilateral del fuego. Ese cese unilateral del fuego significa, y voy a hacer abstracción de los actores, en cualquier país del mundo, que ese actor se niega y se prohíbe a hacer operaciones militares ofensivas. Distinto es si ese actor es objeto de una operación militar ofensiva de la parte adversaria. Respondería a esa acción de la parte rival. Habría que precisar entonces si lo que pasó en Antioquia y lo que pasó en el Cauca responde a una operación militar ofensiva que tiene una respuesta del actor guerrillero o responde a una celada, a una emboscada, aprovechándose una actitud dormilona de los soldados. Son las dos cosas. Pero de todas maneras, independientemente de esa realidad, yo creo que las dos partes tienen que saber que hay que colocar la política al mando, por encima del fusil. Y colocar la política al mando es evitar en lo posible la confrontación militar. Porque se han hecho distintos esfuerzos. Hay esfuerzos valiosos de las sociedades académicas, de la sociedad civil. Hay un esfuerzo valioso del sector que en el interior de las FARC logró ganar el consenso de sentarse en la mesa para el fin de la guerra.
Hay para mí una actitud valiosa del gobierno Santos frente a otros actores que decían hay que conseguir la eliminación de la guerrilla por vía del camino militar. Hay para mí un reconocimiento valioso de la actitud del general, por ejemplo, Mora, que recorre los cuarteles para explicar por qué hay que acceder al fin de la guerra y qué significa lo que se está acordando en La Habana. Hay una actitud valiosa de ambas partes en el desminado. Hay una actitud valiosa de entregarnos esperanza a los colombianos de que no vamos a seguir sacrificando generaciones. Por esa razón hay que colocar la política al mando. Y colocar la política al mando significa, frente a lo que está ocurriendo en La Habana, aun cuando se está negociando en medio de la guerra, que es el modelo vietnamita, el que yo particularmente en la Cumbre Nacional por la Paz fustigué, porque me parece que arriesga el proceso, de todas maneras hay que evitar con un límite imposible, pues, con un límite más allá de cualquier frontera, la confrontación militar. ¿Para qué? Para no quebrar el compromiso de credibilidad como se está quebrando. Yo creo que está tan lastimado ese proceso. Lastimado, en primer lugar, porque se han reanudado los bombardeos. En segundo lugar, porque hay una explicación del grupo guerrillero que no ha sido aceptada por la inmensa mayoría de la sociedad colombiana, que tocaría levantar un segundo compromiso de credibilidad, incluso invocando veedurías, si se quiere, internacionales. Segundo compromiso de credibilidad que redespierte este proceso del fin de la guerra en Colombia. Porque si no, apague y vámonos. Y yo por lo menos dejo mi constancia moral, así sea a título personal o a título de un académico, de que hemos hecho lo imposible en la academia, lo imposible, para evitar que las próximas generaciones de colombianos estén condenados a vivir medio siglo o un siglo más en medio de la guerra y de la barbarie. Colombia ha sido aceptada paulatinamente en la comunidad internacional. El levantamiento de las visas en diversos estados del mundo, incluyendo el que está en camino en la Unión Europea, es el reconocimiento de eso. ¿Por qué? Porque traduce lo que estamos avanzando en el camino de instaurar una sociedad civil y una sociedad decente. Por esa razón yo llamo, con todo el dolor que ha sido reconocido, llamo a la cautela, a la discreción y a la prudencia para salvar este proceso y para que evitemos que cada día más colombianos sigan muriendo en medio de los combates, por fuera de los combates, es decir, en esta estela de barbarie que nos ha recorrido a todos. Teníamos la opinión del analista político Libardo Orejuela. Esta es toda la información desde las instalaciones de la Universidad Libre. Continúe usted en estudio, Raúl, con más noticias. Paola, muchas gracias y saludos al invitado, al politólogo Libardo Orejuela Díaz. Está usted viendo Pacífico Noticias. Y en otras noticias, la Corte Suprema de Justicia condenó en las últimas horas a 3 altos funcionarios del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Entre los condenados se encuentra el exministro del Interior, Sabas Pretel de la Vega. En las últimas horas, la Corte Suprema de Justicia decidió condenar a los exministros del gobierno de Álvaro Uribe, Sabas Pretel de la Vega y Diego Palacio, además de su exsecretario de Presidencia Alberto Velázquez, por su responsabilidad en el escándalo de la Yidis política, que consistió en pagar dádivas a varios congresistas para que votaran a favor de la reelección del hoy senador. La exrepresentante a la Cámara Yidis Medina, quien permaneció en la cárcel durante varios meses por este hecho, celebró la decisión de la Corte Suprema, pero manifestó que aún falta por condenar al autor intelectual de este delito. Faltaría por pagar una condena, es el expresidente Álvaro Uribe quien fue el que orquestó todo esto y que es vergonzoso y penoso ver ese gobierno que él hizo en su segundo mandato. Por su parte, el congresista Germán Navas Talero, quien fue el que denunció ante la Corte Suprema la participación que habían tenido los exfuncionarios en estos hechos, afirmó que con este fallo se hizo justicia. Ella termina condenada, condenan a Teolindo y faltaba el resto. ¿Cómo es que en un cohecho solo se condena a aquel que recibe
más no a aquel que ofreció, que es lo que yo siempre dije. Gilles Medina aseguró que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez ha sido uno de los más corruptos del país y le hizo un llamado al exmandatario para que renuncie a su cargo. Yo como él, por dignidad, renunciaría al Senado de la República e invitaría a los colombianos a que le hicieran un juicio político porque le ha hecho mucho daño a la sociedad y a este país. Los ciudadanos rechazaron que la justicia colombiana solo esté actuando contra los subalternos de Álvaro Uribe, mientras que el expresidente disfruta de total impunidad. Y el que ha creado toda esta maraña de corrupción, que es el expresidente Álvaro Uribe, él está tranquilo devengando un gran salario y manejando en el Senado otras negociaciones. Entonces, ¿en qué país vivimos? No sé. Lo tienen que juzgar por todos estos delitos que ha cometido, porque caen todos sus secuaces, pero él no cae. Entonces la situación es muy triste. Cantidades de gente que ha caído que pertenecían a Uribe, él es culpable y todos somos culpables, inclusive los que rebotamos por él. El exministro del Interior Sabas Pretel y el de Protección Social Diego Palacio se entregaron a la Fiscalía en las últimas horas y fueron condenados a 80 meses de prisión. Por su parte, el exsecretario de Presidencia Alberto Velázquez fue condenado a 60 meses y se espera que se entregue en los próximos días. Es hora ya de nuestro primer corte de comerciales, ya regresamos. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad. Este domingo 19 de abril participe en la consulta para elegir delegados al Congreso del Polo Democrático Alternativo. Por la unidad, por la paz con justicia social, por un partido al servicio de las causas populares, vote por la lista nacional número 10, la de Clara López, y por la lista departamental número 9, la de Félix Corredor. Por un partido para la paz, participe. Nuestra felicidad. Armitaje. Suena raro que decidió perdonar a su captor y le ayudó a tomar una buena decisión. Armitaje o Armitage, díganlo como quieran, pero una persona así es la que necesitamos. Únete al cambio, firma con Armitage. Cali, tarjetas, volantes, papelería comercial, revistas, afiches, plegables, pendones, pasacalles, todo en artes gráficas al mejor precio. Ven, llama ya. 316-491-7775. Impresionarte, la mejor impresión al mejor precio. Taller Natalias, servicio de maquila en tejido de punto. Confeccionamos todo tipo de prendas, excelente calidad en la confección, entrega oportuna, tenemos los mejores precios del mercado. Pedidos al teléfono 400-6007, celular 316-323-4994. Llámenos, Taller Natalias. ¿Y ese man qué es lo que hace? Pues dicen que es un empresario muy bueno en los negocios y que reparte la utilidad con sus empleados. Una figura así es lo que yo necesito. Todos necesitamos un jefe así, mijito. Armitaje o Armitage, díganlo como quieran, pero una persona así es la que necesitamos. Únete al cambio, firma con Armitage. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la información deportiva. Después de una temporada preparatoria en Bogotá, la Selección Colombia de voleibol se concentrará en nuestra ciudad con miras al clasificatorio de la Copa Mundo que se realizará en Japón. Después de una larga temporada de entrenamiento en Bogotá, la cuota vallecaucana de la Selección Colombia de voleibol femenino regresó a Cali para continuar su proceso de preparación para lo que será el clasificatorio a la Copa Mundo. Vamos a estar aquí hasta finales de abril y la primera semana de mayo vamos a viajar a Cartagena para continuar el proceso. Las concentraciones no han sido continuas, pero los tiempos que se ha estado concentrado, se ha trabajado fuerte, se han hecho entrenamientos de doble jornada, casi de 6 horas diarias. Entonces el equipo está trabajando bien y se está preparando bien y está motivado, que es lo más importante.
Aunque la competencia no será fácil, la selección espera mantener el lugar que se ha ganado gracias a su buen desempeño. Estos últimos años se ha mejorado mucho el voleibol en Colombia, hemos estado en los primeros lugares de Sudamérica y esperamos esta no sea la excepción. Los rivales siempre se preparan muy bien, lo que es Argentina y Perú, que son los rivales directos, están muy bien preparados y esperamos hacer un buen trabajo. Esperamos unos buenos resultados en Argentina para clasificar a la World Cup y pues tenemos un equipo muy dedicado, una talla bastante alta. Ivonne Montaño, quien acaba de llegar de Alemania, donde se estuvo preparando durante 7 meses, espera que su experiencia en ese país se vea reflejada en esta competencia. Me sirvió de fogueo porque ahorita en este año tenemos muchas competencias con la selección Colombia y entonces me sirvió un poco de preparación. Saber representar muy bien a Colombia y el objetivo que todas tenemos, el más grande, es clasificar a las Olimpiadas. El clasificatorio se realizará en Buenos Aires, Argentina, en junio, de donde las selecciones ganadoras viajarán a Japón para la Copa Mundial de Voleibol Femenino, donde se otorgarán 2 cupos a los mejores equipos para participar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Niños de sectores vulnerables de nuestra ciudad encuentran una alternativa para ocupar su tiempo libre por medio del deporte. En compañía de sus entrenadores luchan por salir adelante a través del fútbol. En esta cancha del barrio Meléndez se reúnen cerca de un centenar de niños para practicar su deporte favorito, el fútbol. Claudia García lleva 11 años promoviendo la actividad física en este sector, con lo que busca incansablemente apoyar a los niños de escasos recursos. Pero esta comuna es una comuna que es un sitio donde una zona vulnerable, niños de muy bajos recursos. Entonces la iniciativa es que ellos estén ocupados, que tengan mente sana, obviamente de mano con el estudio. Esta mujer junto a los entrenadores se preocupan por la formación integral de los pequeños, por eso los niños son conscientes que deben ir bien en sus estudios para poder asistir a los entrenamientos. Pues mi mamá me dice que si me va mal en el estudio me quita lo que más me gusta, que es jugar aquí fútbol, entonces me toca que hacer las tareas y yo salgo a las 12, casi a la 1, y tengo que alistarme y venir aquí al entreno. Niños desde los 4 años llegan a este lugar con el sueño de llegar a ser como los grandes futbolistas del mundo. Quiero ser un futbolista profesional y admiro a Messi porque juega muy bien, hace goles buenos. Cuando grande quiero ser un futbolista profesional y admiro mucho a Falcao porque hace buenos goles, buenas jugadas. Los pequeños futbolistas de la Comuna 18 se preparan para participar en las eliminatorias zonales de la Liga Vallecaucana y asegurar su participación en el torneo nacional que reunirá escuelas de todo el país. Ayer se le dio inicio a una fecha más de la Copa Águila. Deportivo Cali venció a D por 3-1, llegando a la punta del grupo del suroccidente de nuestro país. Hoy América visitará a Cortuluá en el estadio 12 de octubre en busca de recuperar la punta. Hasta aquí la información deportiva, vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. El buen corazón que tiene este hombre, ayudar a su secuestrador. Yo no sería capaz. No, yo tampoco. ¿Pero saben qué? ¿Qué? Armitaje o Armitage, díganlo como quieran. Pero una persona así es la que necesitamos. Únete al cambio. Firma con Armitage. Cali, tarjetas, volantes, papelería comercial, revistas, afiches, plegables, pendones, pasacalles, todo en artes gráficas al mejor precio. Ven, llama ya. 316-491-7775. Impresionarte, la mejor impresión al mejor precio. Taller Natalias. Servicio de maquila en tejido de punto. Confeccionamos todo tipo de prendas. Excelente calidad en la confección. Entrega oportuna. Tenemos los mejores precios del mercado. Pedidos
Al teléfono 400-6007, celular 316-323-4994. Llámenos, Taller Natalias. Para nadie es un secreto que muchas canciones del género urbano ofenden la dignidad y la condición humana. Para evitar que esto siga pasando, estudiantes de la Universidad del Valle le están impartiendo clases de literatura a jóvenes compositores. Te cura esta danza, todas las mujeres vengan a bailar, coge tu pareja, échate pa' cagua, muévete ya al son del compás, a lo lento de manera sensual, como Shakira, mueva las caderas, blancas morenas. Los raperos del distrito de Agua Blanca vienen uniendo esfuerzos con los estudiantes de literatura de la Universidad del Valle para adelantar talleres de formación en composición literaria para los cantantes de este género musical. Uno de los objetivos de este espacio es el de llenar con contenido social y humano las canciones de estos nuevos talentos. Sigue Irán y arrasarán Oriente, me importan las guerras en cuanto esté bien tu gente. Será la tecnología que nos ha vuelto ignorantes o que mañana jamás volverá a ser como antes si respiramos es... Michael Barona, uno de los profesores de esta escuela, nos explica la importancia de aprender a redactar para que el mensaje que se quiera transmitir en una obra musical sea comprendida por los que la oyen. En el taller de lírica urbana radica en mejorar la calidad de la narrativa que presenta el género urbano en todas sus fases. Puntualmente aquí nos interesa mucho la cuestión del rap. Un discurso está lleno de frases o de oración, ¿ya? Ramiro Maquilón es un rapero del barrio La Casona. Llegó aquí para preguntar sobre los costos de grabación en el estudio que allí se encuentra, pero al conocer la propuesta de los talleres la aceptó y ahora es uno de sus mejores alumnos. He obtenido más conocimiento sobre lo que es el rap, sobre lo que es el género urbano y sobre la manera de cómo llevar un componente en la escritura, de cómo poder redactar una historia, de cómo poder uno redactar sus canciones. Henry Hurtado, más conocido como Banichan, es uno de los graduados en este taller. Él nos contó que gracias a lo aprendido aquí, hoy sus canciones son mejor escritas y tienen un contenido social. Muévete rico, altanera, marimacha, si usted no baila, le pongo falta, si estás enferma, te cura esta danza, nena, baila. Desde que llegamos aquí nos empiezan a enseñar también parte de ética, como el manejo escénico y así por el estilo. Y la verdad es que los jóvenes nos vemos hoy en la capacidad de subirnos a cualquier escenario con un mejor léxico. Ya no solamente el léxico de la barriada, del barrio, del gueto, no, sino que podemos llegar a cualquier medio social. Cada rapero o artista del distrito de Agua Blanca en Cali tiene aquí un lugar para que su talento se compagine con la formación literaria que llevan los estudiantes de la Universidad del Valle. Esta unión, dicen estudiantes y profesores, es la fórmula de éxito en la formación de los futuros artistas del oriente de la ciudad. Hemos llegado así al final de nuestra emisión. Los invitamos para que nos sigan en nuestra página web www.pacificonoticias.com. También para que nos sigan a través de las redes sociales, en Twitter, @PazNoticias, en Facebook, Pacífico Noticias. También para que nos llamen a nuestra línea telefónica en Cali, el teléfono 371-7350, para que nos cuenten todo lo que ocurre en su entorno. Los esperamos mañana a esta misma hora por aquí, por el canal 2 y por el canal de la Universidad del Valle. Hasta pronto. SOS TV presentó Pacífico Noticias.